la palabra a Arturo Fernández Giver, que ha sido profesor e investigador en la California State University y nos va a hablar de la metáfora y la mirada fotográfica de Ramón en el alba. Arturo, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Podéis ver el PowerPoint, ¿no? Me imagino. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Muchas Perfectamente. gracias. Bueno, eh, me voy a hacer una lectura, porque tengo muy poco tiempo, los 15 minutos no dan para mucho, eh, o mi lectura apoyada con otros críticos del ALBA, el libro que publica de segunda edición con el título El Alba y otras cosas de 1923. Nunca encontré la primera edición, que supuestamente se publicó en 1918, pero no me consta que exista. Y voy a empezar ya. Bueno, muchas de las metáforas e imágenes que pueblan el alba, en esta edición, como digo, que sigo de 1923, son sobre todo sensoriales. Se expresan en clave de apelar a los 5 sentidos. A veces encontramos imágenes multisensoriales que están asociadas a varios sentidos a la vez. Examinaremos algunas de ellas para entender esta gran variedad de sentidos por los que Ramón describe el alba y nos comunica las sensaciones que él percibe. Los sonidos del alba. Una vibración como de cristal. Sobre el puente de la tierra vibra el tren del alba y comenzamos a oír el grillo en la cabeza. Esto es lo peor. Pero por el oído sentimos la transición del alba. Ahora, ya, nos decimos impacientes y trémulos. Un coche ha pasado y ha sonado la calle a vacío, con esa ansiedad sui generis del alba. Las muy ramonianas imágenes de trenes y relojes se combinan en ocasiones para descubrirnos el tránsito espaciotemporal que supone un movimiento hacia el nuevo día. Se oye la artillería del alba. Las codornices parecen ranas del alba y cantan durante sus instantes como si se multiplicasen, como si fuesen las numerosas ranas que croasen a su manera al alba. Sale por el hipódromo como del mar y desde allí comienza a barrer como una barredera mecánica toda la ciudad. El aire mojado del alba. La casa tiene la mirada de la otra casa que mira realmente al mar. Esta mira realmente al mar del alba, ese mar que después se reparte y se va a los mares, separándose así todas las mañanas los mares como en el primer día de la creación. También tenemos elementos líquidos, son muy frecuentes, sobre todo en la primera parte del libro. Por ejemplo, este que acabo de leer, y aquí hay más, las aceras parecen licuarse, parecen moverse, parece que sus canalillos de piedra corren hacia el gran depósito del alba para volver después y formar las mismas veredas ciudadanas que mueren en la gran plaza que es como el lago central de la gran ciudad. Son duras y líquidas. ¿Qué contradicción? Ninguna. Este es uno de los contrastes feroces del alba, que aunque parecen contradecirse ante los hombres de aviso fácil, no se contradicen. Un mar, un poco como el mar del norte, es el del alba. También en muchas de las imágenes que aparecen en el alba hay mucha sensación de frío, sin señalarse específicamente que sea muchas veces la temporada de invierno. Por ejemplo, en el alba siempre, alguna vez materialmente, aparecen nevadas las balaustradas y las cornisas de la casa de enfrente. El alba de invierno es de un cristal más duro, más traslúcido, un cristal
tan duro que sobre él hace palanca la fuerza de la nueva creación. Los árboles de invierno tienen sobre el alba una gran negrura y un gran retorcimiento, sobre todo los de los grandes bulevares de la ciudad. Calles de Moscú son en todos lados las genuinas calles del alba, calles de color frío, caminos de la muerte y del no ver. Bueno, ahí en las imágenes del alba se pueden agrupar en dos categorías. Se corporizan en fuerzas vitales con efecto sanador, donde se ve la materialidad, la sensualidad, la corporeidad, y fuerzas aniquiladoras como el miedo, el dolor y la presencia de la muerte. En cuanto a las fuerzas vitales y el efecto sanador del alba, tenemos, por ejemplo, estas dos citas. Es grave pero optimista el alba. A todo el mundo se le ha olvidado su desgracia o su dolor, o su melancolía o su malestar. Todas las prevenciones, los temores, la idea de que mañana cumple tal letra, todo eso se ha adormecido. O esta otra, ese haber olvidado de todos, ese estar reducido a la preocupación, da a la hora del alba y a sus balcones estos ojos azul claro, traslúcido, con brillos en que repercute la alegría de vivir. En cuanto a la materialidad, la sensualidad de la corporeidad, la vemos en muchos elementos alimenticios, ¿no? Como en estas tres citas. Hay una nube que es como el desayuno del cielo, como su bizcochito rubio y ligero, pequeña ensaimada del cielo. O la leche del alba recién ordeñada ya está alimentando el mundo. O esta otra. Pasa el panadero con los niños Jesús debajo de la banasta, es decir, con el pan nuestro de cada día. Pero también encontramos muchas fuerzas aniquiladoras al mismo tiempo, alternando con las otras fuerzas vitales, ¿no? En el alba se sufre porque todos parecen haber muerto. Todas las respiraciones se han callado. Solo cuando ha pasado el gran colapso del alba se vuelve a oír respirar. Nos deja en los huesos. Sobre todo, la friolenta alba del invierno comienza por dibujarnos con su frío los pies y las piernas hueso a hueso. O las funerarias es en el alba cuando reciben más visitas y más recados telefónicos. Y por supuesto, como en toda obra ramoniana, y dentro de estas fuerzas aniquiladoras, la presencia de la muerte. En el alba, todo hombre pierde su identificación. Se es en el alba cadáver sin identificar. Para el sentenciado a muerte, la hora indicada de justiciarle es el alba. Solo el alba puede ver con tranquilidad ese espectáculo. Durante ella, lo mismo da que un hombre más entre en su fosa común. Si ha entrado en ella toda la humanidad. Bueno, ahora voy a pasar a la parte de la mirada fotográfica en Ramón, en este libro. La fotografía como arte y como fenómeno social aparece con frecuencia en las obras de Ramón, por supuesto. Sus reflexiones no tienen nada que guiar a algunos de los teóricos contemporáneos, incluso con posterioridad al propio Ramón, como el francés Pierre McOrland, quien fue su amigo, o el alemán Walter Benjamin, por ejemplo, adelantándose incluso a ellos, como digo, o a la de otros más recientes como Roland Barthes o Giorgio Agamben. Como nos recuerda muy bien Humberto Huergo en su libro de 2020 sobre la fotografía o los escritos sobre fotografía de Ramón Gómez de la Serna, titulado Desahucio a la vista, escritos sobre fotografía.
La concepción ramoniana de la fotografía está muy presente en las imágenes que se construyen en el alba, donde al mismo tiempo, donde el mismo acto de hacer una fotografía está presente, como en esta larga cita de la galería fotográfica, que por razones de tiempo no voy a leer. Ramón invierte la metáfora en esta cita que está en la pantalla. Invierte la metáfora de lo que sería un sujeto contemplando la llegada del alba, y en este caso es el alba el sujeto que opera, como en un artificio, la máquina que nos va a hacer a nosotros una fotografía, que nos convierte en objeto de su luz. El sujeto, plural, que contempla el alba, se convierte en el resultado de un artificio, en un retrato. Esto supone un desdoblamiento, en el que el sujeto deja de ser tal y no solo se vuelve objeto, sino un otro que nos sustituye, que nos representa como una fotografía es una representación de la realidad. Humberto Huergo, en su libro que acabo de mencionar, del 2020, relaciona estas referencias a la fotografía en el alba y otros textos de Ramón con la idea de la fotografía como el parecido lejano, como parecido cadavérico. Según él, Ramón contempla el resultado de la fotografía como un retrato que nos recuerda un cadáver, el parecido cadavérico, idea expresada por Maurice Blanchot en 1955. Así, esta idea se refleja en numerosas alusiones a la fotografía que encontramos a lo largo de toda su obra, que abarca más de 50 años, en los textos que recoge Humberto Huergo más allá de El alba, ¿no? Por ejemplo, en estas dos. Estar en vitrinas de fotógrafo es como estar en nichos. Frente a un retrato se está como ante un féretro, en otras obras de Ramón. O esta otra, por ejemplo. Quizás nos matan y nos suplantan en los retratos, y no por las razones obsesionantes y ambiguas de Dorian Gray, sino solo como tales retratos, hasta que los que nos hacen en los jardines, ¿no? Quizás vive más y queda más el que no se ha hecho nunca ningún retrato, reflexiona Ramón. Humberto Huergo llega a afirmar que todos los escritos sobre fotografía de Gómez de la Serna son una larga meditatio mortis, y habla de la orfandad, por ejemplo, del paisaje. El propio Ramón diría un raro sacramento de muerte, por ejemplo, en esta cita. Y esto se puede rastrear muy claramente en el alba, donde hay bastantes referencias a la fotografía. Aquí hay otras dos. Hay en el alba referencias constantes a su ciudad natal, Madrid, por supuesto, cuyas imágenes aparecen en sus páginas. Es un Madrid que está atemorizado, huérfano, desahuciado, completamente cuando el alba lo pone en evidencia, como en estas dos. Se habla de exterminio, lluvia de cenizas, luz de mundo muerto, luz asesinadora. Y también esta humillación que sufre, o esta igualación que hace el alba tanto con ciudades como con aldeas. Es decir, que las calles de la ciudad en el alba se vuelven calles de aldea, y las de aldea en el alba calles de gran ciudad. Todas estas imágenes que se revelan en el alba nos remiten a esta teoría del parecido lejano como desahucio infinito, a la que se refiere Huergo en su libro, y que afecta por igual tanto al retrato como al paisaje. Por ejemplo, en este caso, en lo que se refiere a la orfandad de la ciudad. Y también a la propia arquitectura. Las imágenes del alba reflejan una desolación total, como en estas dos citas. No tiene color esta luz, vemos solo la foto del mundo. O mundo extinto, completamente extinto, el del alba. Todo sin porqué, todo uniforme, nada con fisonomía. Todo tendido, arrasado, tumbado, intimidado, medido por un rasero común.
hablando de la orfandad del paisaje, precisamente en el mismo año en que aparece este libro del Alba, en 1923, el Observatorio de Madrid, en colaboración con el Servicio Meteorológico de Francia, organizó un concurso de fotografías de nubes, cito, en el que se invitaba a los aficionados a fotografiar conjuntos de nubes y sistemas nubosos. Cite que aparece en Huergo 2020. Se hizo la convocatoria en el diario El Sol y al día siguiente Ramón dice, aparece en el diario El Sol el 20 de septiembre de 1923. Después del concurso abierto para premiar las mejores fotografías de nubes, dice, como cuajarones de agua espesa que marchasen a la deriva, así aparecerán los cielos nubosos que se desean. Enfocando directamente el cielo, su apariencia es de estanque lleno de vegetaciones, estanque sucio e inmenso. Ese atlas de nubes que se propone será monótono porque la monotonía del cielo es proverbial. Nos explica Huelgo que el gesto místico del objetivo fotográfico busca en el cielo una respuesta al desahucio infinito, pero no la encuentra. Las nubes en el alba tampoco responden al buscado misticismo o idealización que tal vez buscaran estos fotógrafos. Y estas citas vienen también, son del alba. Las nubes están asustadas, ¿no? Por ejemplo. En el alba parece que la ciudad, esa ciudad de la que todos se han, esa ciudad de la que todos se han despedido. O estas dos, ¿no? Que son, por ejemplo, en la lectura de Huergo, las más tremendas, ¿no? Resulta todo hueco mirado con esa mirada de cráneo mondo y rebañado que se nos pone en el alba. O esta otra que para Humberto Huergo es tal vez la más demoledora de todo el libro, aunque yo veo todo el libro de un poco diferente porque hay muchas imágenes optimistas alternadas con estas mucho más oscuras, ¿no? Está sin mí la ciudad, está como cuando yo no la mire, como cuando yo ya no la pueda mirar. En definitiva, la mirada fotográfica de Ramón en el alba descubre, a pesar de la voluntad de vivir de los habitantes de la ciudad, un mundo muerto, cadavérico. Ramón se asoma al abismo de la muerte a través de este parecido cadavérico de la fotografía, ¿no? Y son las citas que tengo aquí. Última página. Para Giorgio Agamben, 2005, la fotografía es, cito, el lugar del juicio universal. Representa el mundo tal como aparece en el último día, el día de la cólera. En el instante supremo, el hombre, todo hombre, es remitido para siempre a su gesto más íntimo y cotidiano. Y sin embargo, gracias al objetivo fotográfico, el gesto se carga de peso de una vida entera. Ese comportamiento irrelevante, hasta bobo, compendia y condensa en sí el sentido de toda una existencia. Aparece en el libro de Profanaciones, que también está citado en Huergo. Por eso, para terminar, como observa agudamente Huergo, Ramón Gómez de la Serna nos presenta la Galería Fotográfica del Alba como la antesala del juicio final. Y apunta, un poco asustándose de contemplar esa posibilidad, a que el móvil secreto de Ramón en el Alba es una pregunta, más que una afirmación, una obra, según él, tan desoladora, y quizás en toda su obra, es que predomina la pulsión de muerte sobre la pulsión de vida. Y nos cita una pregunta del propio Ramón en uno de sus últimos libros, de 1957, que es Nuevas páginas de mi vida. Y se suma a la súplica que hace Ramón en el Alba, en una de sus más tremendos fragmentos, ¿no? Cuando abren los ojos los que están dormidos en los quicios de las puertas, no piden más que el amanecer no sea de esos que hay con la luz muy cruda, que no sea, por Dios, el de esas madrugadas de juicio final que suele haber. Muchas gracias.